Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 4 de agosto y en él celebra la Iglesia la fiesta de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrón de los sacerdotes diocesanos y particularmente de aquellos que tienen cura de almas. Él nació en la diócesis de Lyon, en un pequeño pueblecito, en el año 1786. Y antes de ser sacerdote, trabajó en el campo, pudo asistir poco a la escuela, y luego pues tuvo muchas dificultades, tanto para superar los estudios como para poder dedicarse a ellos, porque fue llamado a filas por el ejército de Napoleón y enviado a España. Desertó por el camino, tuvo que esconderse para salvar su vida y no ser condenado a muerte por desertor. Luego fue dimitido del seminario de Lyon por su falta de capacidades y al final un sacerdote lo aceptó como pupilo en su casa para estudiar con él y al mismo tiempo servirle de ayudante, y así finalmente llegó a ser ordenado sacerdote y se le confió la parroquia de Ars, que cuando él llegó todavía no era una parroquia independiente, aunque al año y medio de llegar pues ya sí fue constituida como parroquia. Y él hizo lo que sabía. Y él se dedicó a pasar en el confesionario horas atendiendo a pecadores que llegaron, cuando se hizo famosa aquella parroquia, llegaron de todas partes de Francia y de fuera de Francia, de otros países. Él dio catequesis a los niños y a los adultos, predicó. Él fue un sacerdote admirable por su penitencia y por su oración, y por la caridad, y por el cuidado de los huérfanos, y la cantidad de obras que emprendió, y de la belleza que trató de llevar a su parroquia, con la adquisición de imágenes, la construcción de pequeños retablos o capillas, etc. También fue objeto de murmuraciones, de calumnias, de envidias, pero siempre estuvo movido por la más grande y verdadera caridad. Murió finalmente en su casa parroquial en Ars en el año 1859. Vamos a encomendarnos a tal gran santo y vamos también a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Solamente durante 2 días, la semana pasada escuchamos el Levítico y hoy emprendemos la lectura brevemente algunos días del libro de los Números. Empezamos de hecho hoy por el capítulo 11, los versículos 4 al 15, 4 al 15, que dicen así: En aquellos días dijeron los hijos de Israel: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, y puerros, y cebollas y ajos? En cambio ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro, y tenía color de bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en la muela, o lo machacaban en el almirez. Lo cocían en la olla y hacían con él hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche
caía el rocío en el campamento, y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado, dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, sino que me haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo, o lo he dado a luz, para que tú me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura, y llévalo a la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo que me viene llorando? Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos. Así no veré más mi desventura. Estamos en el desierto y las quejas contra Moisés son continuas. Y llega el momento en que no se quejan de miedo por tener que morir de hambre o de sed en el desierto. Ya no es ese el miedo, porque Dios lleva tiempo suministrando el maná para alimentarse. Por tanto, no tienen miedo a perecer de hambre, pero se han hartado del maná. Empiezan a echar de menos otros alimentos más conocidos que ellos recuerdan que comían durante su estancia en Egipto. Siendo esclavos, y a pesar de todo, sienten nostalgia de ese tiempo. Y Moisés se agobia, digámoslo así. Está verdaderamente agobiado, porque no puede lidiar con tantas reclamaciones, con tantas quejas. Todo le parece mal a ese pueblo que él tiene que guiar, y por eso clama a Dios y emplea expresiones un tanto duras. Hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos. Yo solo no puedo, esto supera mis fuerzas. Si muero así no veré más mi desventura. Tampoco esa interpelación de Moisés debió ser agradable a Dios. Que se preocupara por el pueblo, sí, pero no que planteara las cosas en esos términos. Vamos nosotros a hacer algunas reflexiones sobre el texto. El pueblo está en marcha hacia la tierra prometida, pero experimenta un deseo muy vivo de comer carne y otro tipo de alimentos como melones, pepinos, cebollas, ajos, puerros. Miran hacia atrás con añoranza. La carne, ese deseo de comer carne, es un símbolo de todas las cosas terrenas. Ellos están caminando hacia la libertad, y la libertad exige sacrificios, y la libertad exige fe, y exige desprendimiento y austeridad. La carne ofrece un placer inmediato. Lo otro era seguir caminando con esperanza de libertad, puesta en un futuro. No tendría por qué ser lejano, pero un futuro. A veces, cuando nosotros caminamos por los caminos de Dios, parece un disparate lo que voy a decir, pero a veces se experimenta nostalgia del pecado, nostalgia de un pasado donde nosotros nos servíamos con tanta fidelidad al Señor, donde nosotros le traicionábamos con frecuencia. Es importante desechar rápidamente esos pensamientos, seguir adelante, sin quejarnos de nuestra suerte, al contrario, con el gozo de sabernos elegidos, de sabernos llamados a una vocación altísima, de sentirnos llamados a la salvación. El maná era un símbolo del alimento del cielo, es el pan del cielo, un pan que es don
de Dios, que es gracia, que es regalo. Qué ingratos hay que ser para cansarse del regalo. Cuando nosotros vivimos una etapa de tibieza en nuestra vida, de mediocridad espiritual, terminamos también hartándonos y cansándonos de las cosas de Dios. Añoramos las cosas del mundo y nos aburrimos y nos quejamos de las cosas de Dios. Nos ponemos en un grave peligro. El experimentar esto es normalmente un signo de encontrarnos en esa situación de tibieza espiritual, y la tibieza espiritual es un síntoma que debe preocuparnos. No es lo mismo que la desolación espiritual, la falta de gusto por las cosas espirituales. Es un hastío que va más allá de una falta de gusto. Es un deseo de cubrir el expediente, pero sin poner el corazón en lo que se hace. La vida espiritual se convierte entonces en pura rutina, sin chispa de verdadero amor. Vamos a detenernos también en ese cansancio, en ese sufrimiento de Moisés. Moisés no ha caído en ese pecado. Él es víctima de todas esas quejas. Su oración a Dios es quizás no acertada, pero es sincera. Está llena de dolor. Termina diciéndole a Dios: ¿por qué tratas así a tu siervo? No sólo piensa que Dios le ha cargado con el pueblo, sino que encima le ha cargado con la ingratitud del pueblo. Cierto que su oración no está bien enfocada, pero al menos, como digo, es sincera, y a Dios le agrada la sinceridad. A Dios le agrada que se ponga en el corazón en lo que se hace, y si lo está pasando tan mal es porque se está tomando muy en serio su misión, su papel. Por eso se desespera. A veces los buenos pastores sufren interiormente muchísimo, y el ministerio se les convierte en una carga muy pesada, y sienten una gran soledad interior, porque ven la apostasía y el pecado del pueblo que les rodea, y piensan que Dios ha echado sobre sus hombros una carga insoportable, que no pueden hacer más de lo que hacen, y lo que hacen les parece muy poco. Hay que mirar más allá, hay que mirar con esperanza, hay que aprender a orar desde la debilidad, desde el sentimiento de impotencia. Sería mucho peor no sentir nada, acomodarse a lo que hay, tratando de llevar una vida lo más cómoda posible y lo más ordenada posible, pero estableciendo una barrera con la gente a la que debe servir y amar. Moisés no disimula su desaliento. La queja que hace a Dios expresa hasta qué punto aquel pueblo le importa, él se siente parte de él. Y no es que desconfíe de Dios. A veces los amigos, los mejores amigos, discuten, se pelean, se hablan con un poco de fuerza. Moisés es un gran amigo de Dios, y por eso tiene esa expresión tan fuerte de: si me vas a tratar así, quítame la vida. Ciertamente él no lo siente así, pero lo dice. Vamos a darle gracias al Señor, porque a nosotros no nos falta, siempre que queremos, diariamente no nos falta el pan de vida, porque no fue Moisés el que os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, aquel que quien coma de él no volverá a tener hambre jamás, el pan que da vida al mundo. Vamos a dar gracias al Señor por esto. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos, pecadores también por nosotros, que no sabemos llevar con esperanza y con paciencia las situaciones que vivimos.
Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Mateo, del capítulo 14, los versículos 13 al 21, que dicen así: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: Traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este episodio se sitúa después de que a Jesús le han comunicado la noticia de la muerte de Juan Bautista. Y él busca entonces un lugar solitario para estar allí con sus discípulos, un lugar desierto, dice el texto. La muerte de Juan Bautista marcaba ya el comienzo de la última predicación de Jesús. Era ya como el anuncio de su propia muerte. Juan Bautista lo había precedido en la predicación y lo iba a preceder también en la muerte. Pero en el desierto la gente va a acudir también. La gente va a rodear a Jesús en el desierto. Lo siguen por tierra desde los poblados. Y Jesús ve una multitud cuando llega. Primero pensemos en ese deseo que Jesús tiene de soledad. Él tiene también que encajar esta muerte. Indudablemente, él amaba mucho a su pariente Juan, y también sería Juan muy amado de su madre la Virgen María. María había asistido al nacimiento del Bautista, había ayudado, consolado a su madre Isabel. Y Jesús necesita el silencio y la oración para vivir ese duelo. Él también tenía necesidad de recogerse, porque era plenamente humano y su naturaleza humana reaccionaba como la nuestra. Tenemos también nosotros que buscar, como Jesús, espacios de soledad, para estar con nosotros mismos, para estar con Dios. Recuerden la enseñanza de Jesús: cuando quieras orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Sobre todo cuando estamos llenos de dolor o de preocupación, tenemos mayor necesidad de buscar esos espacios de soledad y de silencio. Pero, y es una segunda reflexión, cuando ve las multitudes que se han reunido antes de que él llegue incluso a desembarcar, Jesús no pone rumbo a otro lugar. Jesús se deja encontrar por la gente, porque como dice el evangelista San Mateo, sintió compasión de ellos. Ya el desierto no es desierto, pero Jesús ha ido allí movido por el Espíritu. Y el hecho de que haya cambiado la situación del lugar y que ya no sea un desierto, sino una multitud, no hace a Jesús cambiar de opinión. Es el Espíritu quien le ha llevado a la multitud. Esa multitud quizás
Horas más tarde, como el pueblo en el desierto, se quejará de hambre. Pero de momento no se queja de hambre. Simplemente escucha a Jesús. Tiene hambre de su palabra. Y Jesús da, aunque nadie le pida nada. Hay algo también bonito en el milagro espectacular que el Señor va a realizar. Y es que parte de la pobreza, de la pequeñez, apenas 5 panes y 2 peces, pero quiere partir de ellos y se multiplica hasta que sobran hasta 12 canastos. Pero el Señor cuenta con aquello pequeño que le es ofrecido, que ofrece el hombre. Él da su bendición, Él lo parte, Él lo distribuye, pero al igual que en los días de la creación, Dios quiere partir de las realidades creadas, de las pequeñas realidades creadas, para seguir avanzando en su obra de creación y de salvación. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y Jesús quiere alimentar a la multitud, pero a partir de esos pobres 5 panes y 2 peces. Y todo esto es la mejor forma de hacer una catequesis sobre la Eucaristía. Pan del cielo es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es fruto de la vid y del trabajo del hombre. El trigo y la vid son dones de Dios. Pero el hombre tiene que aportar algo también, algo que puede ser completado, perfeccionado y bendecido por Dios. Cuando esto ocurre, ya no hay hambre, sino saciedad. Incluso sobraron hasta 12 canastas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.